7 de diciembre, el 28 de diciembre y el 29 de diciembre se emite la resolución directoral de la anterior Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, asignando la frecuencia a la empresa Vietel, repito, solo en 183 provincias al interior del país, no incluía Lima. ¿Qué es lo que se da en el tiempo con la actual gestión? Con la anterior gestión se dio la declaración de la banda de reservas el 24 de febrero del 2018. Se dio por primera vez una declaratoria de reserva de cerca de 1.212 MHz de frecuencias que están evaluándose para lo que es el 5G. Adicionalmente, se da la propuesta de reordenamiento de bandas y además se envía el expediente de la empresa Vietel. El 15 de mayo del 2018 se remite a la dirección de CETEPAD para que haga una evaluación. La Secretaría de Procedimientos Administrativos expresa en junio del 2018 que carece de competencia. El 20 de julio, la empresa Telefónica presenta una solicitud de nulidad de oficio. El BMS inicia los procedimientos de control posterior. Incluye un resultado ese resultado de fiscalización posterior es remitido tanto a la OSI como a Contraloría el 27 de agosto. A su vez, se solicita la opinión a OSIPTEL y se solicita también opinión sobre el tema a la empresa Vietel para que efectúe sus descargos por presuntos actos contrarios a la normativa. Es importante, es importante tener en cuenta que nosotros no podemos hacer una afirmación sobre el resultado, porque este es un proceso que se encuentra en curso, es un proceso que se encuentra en evaluación. Todavía no tenemos los elementos de convicción y los estamos revisando, tanto el proceso como los informes que hemos solicitado. A su vez, hemos efectuado una verificación técnica del monitoreo del servicio 4G de la empresa Vietel a través de nuestra Dirección General de Control y Supervisión. Y hemos comprobado que solamente está prestando servicios 2,5 en 6 provincias a través de 9 estaciones base. En consecuencia, no se ha efectuado un gran despliegue, aunque la empresa afirma que va a efectuar un despliegue agresivo hasta diciembre que involucrará a las 183. Mas, sin embargo, a la fecha, el estado actual de la técnica es solo 9 estaciones base, 9 estaciones base que a su vez ya anteriormente prestaban servicios a través de otras frecuencias. A su vez, la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones está haciendo un proceso de evaluación del sustento técnico y legal de la decisión adoptada en la gestión anterior. Como repito, no se puede adelantar una opinión a la fecha, ya que hay que evaluar los descargos que ya han sido solicitados a la empresa Vietel, la opinión ya solicitada a OSIPTEL y a su vez los informes jurídicos que ya hemos solicitado a los consultores externos. Todo ello nos generará los elementos de convicción necesarios, señor presidente, para poder hacerle llegar al Congreso, de lo cual estamos interesados, el resultado de esta evaluación. Aquí queremos ser enfáticos. En caso de encontrarse una afectación a la normativa de la materia, se procederá de acuerdo a ley. A su vez, repito, estamos en coordinaciones con Contraloría, con la OSI y con CETEPAD para las acciones de control necesarios. ¿Cuáles son los posibles escenarios ante los cuales nos enfrentamos? Tenemos la resolución que asigna la 2,5 a la empresa Vietel. Tenemos dos posibilidades. Si se genera una violación de la normativa que aún no la hemos definido y que aún hay que evaluar, tendría la empresa Vietel que devolver al Estado la banda 2,5 que se le ha sido asignada en 183 provincias a nivel nacional. ¿Habrá alguna afectación para los usuarios de la empresa Vietel? No, y eso lo han comprobado nuestros ingenieros. Vietel continuará brindando el servicio mediante las bandas 800 y 1900 MHz que ya tiene asignadas. En consecuencia, no hay afectación para los usuarios actuales, incluso potenciales, de la empresa Vietel. Otra posibilidad, ¿qué pasa si mantiene la asignación la empresa Vietel? En ese caso ya se ha establecido, el ministro de Transporte y Comunicaciones ya firmó la resolución ministerial por la cual esa banda se ha declarado en reordenamiento. En consecuencia se aplicaría las obligaciones de reordenamiento que se van a aprobar este mes. ¿Qué implica eso? Mayores metas de uso y mayores obligaciones de cobertura a nivel nacional. ¿Y eso cómo se traduciría?
respecto a lo que vendría a ser monto de inversión. Calculamos que eso sería, y esto es un monto muy sujeto a variación, señor presidente, por lo menos compromisos de inversión en zonas alejadas o de preferente interés social de aproximadamente 35 millones de dólares. Esto sujeto a una revisión. Es de lo que podemos nosotros proyectar. Siguiente. Como hemos dicho, no se afectará a los usuarios actuales de Vietel. Tiene para prestar servicios frecuencias en 900, en 1900, incluso para mejorar el servicio en la selva se ha asignado frecuencias para que incremente su capacidad de microondas hacia Iquitos en las bandas 7 GHz y 8 GHz. En consecuencia, tenemos que la empresa tiene una posición que le permite poder atender a sus usuarios. ¿Sí? ¿Qué acciones ha efectuado la presente gestión? Y es importante poder darles una mirada de todas las acciones que se han efectuado en estos últimos meses. Aquí tenemos una lista. Tenemos una supervisión del uso de las bandas asignadas que se ha declarado de forma continua. Tenemos en febrero del 2018 la reserva de las bandas de frecuencias para 5G, para servicios avanzados. Es importante notar que nunca se ha dado una cantidad de reservas como la que se ha efectuado en esa fecha. En marzo del 2018 se ha dispuesto la canalización de la banda de la 2,5. Se ha efectuado una revisión de la asignación de bandas a nivel general, lo que incluye a la empresa Vietel. Se está haciendo un riguroso análisis de las solicitudes de transferencias de concesión. Incluso esta administración modificó el reglamento general de la Ley de Telecomunicaciones para que no se aplicara el silencio administrativo positivo en las transferencias de concesiones, sino el silencio administrativo negativo como corresponde a este tipo de transferencias, porque como comprenderán, en 30 días es muy difícil ver los efectos anticompetitivos o anti-mercado que podrían generar transferencias de concesiones o acaparamientos de bandas de frecuencias. A la vez, hemos efectuado que en esta administración se ha dispuesto, a través de una resolución ministerial, que todas las bandas de frecuencias sean asignadas mediante concurso público, lo que incluye provincias, para evitar cualquier cuestionamiento y para salvaguardar el mayor valor hacia el Estado y sobre todo hacia los usuarios. A su vez, hemos prepublicado el reordenamiento de las bandas de frecuencia y la metodología del uso eficiente del espectro radioeléctrico va a ser prepublicada este mes. Sí. ¿Qué es lo que esperamos lograr a través del reordenamiento de las bandas? El reordenamiento de las bandas no es otra cosa que ordenar el tráfico. Si podemos llegar a un ejemplo, es como si nosotros diéramos en concesión la vía expresa y dejáramos que en todos los lados de la vía expresa, en cada carril, fueran carros de ida y carros de bajada. Obviamente eso haría que uno tuviera que manejar con mucho cuidado, porque tendría un carro que viene en sentido contrario, pegado a su línea. Lo que estamos haciendo es que uno vaya de norte a sur y el otro vaya de sur a norte, de tal manera que fluya de manera más constante los voz y los datos que corren por esa vía expresa, que vendría a ser una frecuencia. El mecanismo de reordenamiento lo que permite es que bandas que se encuentran desordenadas, cual cubo mágico en la cual hemos movido todos los colores, puedan ser ordenadas de manera que sea mucho más eficiente su uso, haya menores costos y sobre todo que haya una mejor calidad. Eso es algo al cual el Estado peruano se encuentra trabajando muy fuerte para lograrlo y es algo que la cual beneficia a los usuarios e incluso a las empresas mismas. Obviamente existe una resistencia a esta clase de normativa que no es más que lo que establecen las prácticas internacionales. ¿Qué se viene para el 5G? La administración está muy clara en que el foco principal deben ser los usuarios. La declaración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece que va a haber mayores definiciones sobre las especificaciones técnicas aproximadamente en el 2020. O sea, se va a ver un espacio como de un año, año y medio o de pronto 2, en la cual se van a definir estas bandas de frecuencias y las especificaciones técnicas del 5G. Siguiente. Como ven, el Perú debe estar listo para la aplicación de estos servicios y para ello
hay dos instrumentos normativos muy importantes en los que venimos trabajando fuertemente. Uno, el reglamento de reordenamiento de bandas de frecuencias, que estimamos tenerlos ya aprobado en un mes, y la metodología del uso eficiente del espectro radioeléctrico, que lo venimos trabajando con el apoyo del Banco Mundial, que esperamos prepublicarlos en este mes. Estos dos instrumentos normativos significa una política de buen uso del espectro radioeléctrico, porque van a permitir un mejor uso, un uso más eficiente, una mejora de calidad de los servicios de telecomunicaciones. Siguiente. Más aún, y es importante tenerlo en cuenta para cualquier definición o decisión que se pueda tener a nivel de la administración, que el Viceministerio de Comunicaciones ha solicitado que se inicien los trámites para concursar la banda 2,3, que forma parte del grupo 2,5, que va a ir a concurso a cargo de Proinversión. Esto ya lo venimos trabajando, ya el comité del PNAF, del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, lo ha aprobado. Esto significa que vamos a poder tener una velocidad de descarga de datos 10 veces más rápido que la 4G. Como les dije, este concurso de la nueva banda del espectro radioeléctrico tiene experiencia internacional tanto en Reino Unido, Dinamarca, como en Brasil, e implica una mejora sustancial para todo lo que es el servicio de telecomunicaciones. Con esto termino la presentación. Espero haberles podido dar un brochazo rápido de todo este tema y quedo a la disposición de las preguntas que tengan a bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Si algún corriente desea formular alguna pregunta. Señora viceministra, en una de las diapositivas que estaba viendo, dice que se ha realizado un monitoreo del servicio 4G de Vitel, donde significa que hasta la fecha prestan servicio de la banda 2.5 en 6 provincias, de las 183 provincias según el contrato que afirmó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones con la empresa Vitel, en 9 estaciones de las bases. Y acá dice: el proceso de evaluación de sustento técnico y legal de la decisión adoptada en la gestión anterior se refiere al exministro Yufra. Es en la gestión anterior. Sí, de ahí van a responder. Entonces, y que no se puede adelantar opiniones porque está en evaluación. Pero, y también nos comenta, yo le quisiera preguntar ahí, si es que el concurso donde Vitel concursa como único postulante, o un concurso público, o cuántas empresas postularon conjuntamente con Vitel cuando ganó la licitación, ¿no? Y lo que en su opinión estaba diciendo que de repente hay la posibilidad que la empresa Vitel devuelva la banda ancha al Estado peruano, ¿no? Se devuelva. Y otra de las preguntas, si es que se realizó algún tipo de análisis técnico para determinar que era económicamente más eficiente el otorgamiento gratuito sin concurso público de la banda 2.5 a favor de la empresa Vitel SAC. Si es que podría respondernos, señora viceministra. Ok, muchísimas gracias, señor presidente. A ver, cuando me refiero a la gestión anterior, de acuerdo a los hechos, la asignación de las 2,5 a la empresa Vitel se dio en diciembre del 2017. ¿Ok? La administración actual vino en marzo del 2018. ¿No? Entonces, en diciembre del 2017 se asignó la banda. No quisiera mencionar, digamos, que fue con determinado ministro, no, sino que la decisión fue con la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, que de acuerdo al ROF es la encargada de asignar frecuencias a solicitud de parte. O sea, fue con la ex Dirección General de Concesiones en Comunicaciones en el cual se tramita y se asigna dicha frecuencia. Si hubo un concurso o no para la 2,5, no hubo ningún concurso. Como habrá visto de las diapositivas, si bien hubo procedimientos e intentos e informes técnicos que recomendaban que la banda fuera a concurso y que debía poder darse el mayor valor y la salvaguarda, lo que en ese momento efectúa
ante la solicitud de parte de la empresa Vitel, la Dirección General de Concesiones de Comunicaciones efectuó un análisis de cómo no estaba prohibido o no estaba establecido en el PENAF, que es el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que esa banda se iba a concurso, pues entonces podía darse a solicitud de parte. Como habrá visto de mi presentación, son 3 los incisos que establecen cuándo una banda se va a concurso. Cuando hay escasez de banda, cuando lo establece el PENAF o cuando hay restricción de concesionarios. Son 3 acápites o 3 escenarios. Lo que hace la Dirección General de Concesiones, por lo que hemos revisado a la fecha la resolución, es decir, como se cumple uno de los escenarios, que es no está establecido en el PENAF, en consecuencia se puede dar a solicitud de parte. No queremos adelantar opinión porque estamos evaluando el alcance de cómo se interpretó ese artículo, pero eso es los hechos que hemos encontrado, en la actual administración, ¿no? Sí, tiene la palabra el congresista Marco Miyashiro. Queda claro que el Estado, a través de los ministerios, puede asignar sin necesidad de una licitación. Pero en la exposición que usted nos ha mostrado está la solicitud de Tecmóvil presentado el 3 de noviembre del 2016 y a lo largo, y está anotado, que de 380 días hábiles no hubo respuesta. Sin embargo, en noviembre del año 2017, Vitel presenta su pedido y en menos de 3 meses está la concesión. Y como soy investigador de delitos, hay fechas que son sospechosas, porque esto se da el 29 de diciembre del año 2017. ¿Podría explicarme por qué a Tecmóvil no, a Vitel sí? Le agradezco la pregunta porque la verdad que esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer, en la evaluación. O sea, lamentablemente la gestión actual y la que habla no estuvo en la dirección ni en el Viceministerio de Comunicaciones al momento que tomaron esa decisión. Pero este es uno de los puntos, por eso que lo hemos levantado en la línea de tiempo de lo que venimos investigando y de lo que hemos puesto en conocimiento tanto a control interno como a Contraloría para que haya una revisión. Sí nos extraña estos hechos, estas fechas, esta rapidez, la demora en atender a uno, la rapidez en atender a otra, mas sin embargo lo que tenemos que evaluar es si eso incluye o no y configura o no un ilícito o que sea contraventido la normativa. Una pregunta, ¿usted no podría dar los nombres, cuáles han sido los funcionarios anteriores a esa gestión para poner el conocimiento del caso en la mesa? Señor presidente, encantada. En la presentación puede encontrar, cuando ponemos la resolución de la 2,5, el funcionario que suscribió esa resolución. Ahí está. ¿Lo podría mencionar otra vez, por favor? Sí, la doctora Eugenia Amariño era la anterior directora general de Concesiones de Comunicaciones y la que firma la resolución directoral 690 que asignó la frecuencia a solicitud de parte a la empresa Vitel. Sí, una pregunta más. Referente sobre la evaluación de la banda 2.5. Usted, según su experiencia ahorita con el viceministerio, ¿cuánto se calcula el promedio que dejó de percibir el Estado peruano por esta asignación gratuita a esta empresa Vitel? Yo lo que no quisiera es dar monto, porque cualquier monto siempre es muy etéreo, muy modificable. Pero a la fecha, haciendo un cálculo. Y cuando uno realiza un análisis de los concursos y lo que se ha obtenido, cuando uno incluye Lima, el valor es mucho más alto siempre. Veamos, Lima, ¿cuánto tiene de usuarios? 9 millones de habitantes. El resto del país, 33 millones. Y en la cual son zonas alejadas, zonas rurales. Cuando una banda es en Lima, tiene un valor, y cuando una banda es en provincia o incluye provincias, tiene otro. O sea, Lima es el factor desencadenante que genera mayor valor. Entonces, dado que en esta asignación no involucra Lima, solo provincias, el valor obviamente es mucho menor. Yo particularmente no considero que llegar a un valor de 300 millones o 600 millones de dólares sea algo razonable,
Más sin embargo no lo descarto, depende de cómo se maneja un concurso, cuáles son los factores de competencia, etcétera, etcétera, lo que puede incrementar o no el valor. Más sin embargo, sí le podemos, digamos, decir de que en cuanto se ponga obligaciones de cobertura, cuando se pongan obligaciones de incremento de calidad, indicadores de calidad permanentes durante toda la asignación, pues se podría generar un valor más reducido, ¿no? Otra pregunta. En su cargo como funcionaria actual ahorita, como viceministra, y usted está informando que ha hecho un monitoreo y de la cual se ha puesto, hay 9 estaciones de base de Vitel en el país, y de la cual solamente dice en 6 provincias. ¿Ha hecho algún documento, alguna información técnica a la empresa Vitel diciéndole, absteniéndose o de repente absolviendo el tipo de contrato, o Vitel sigue con el mismo contrato vigente actual que dejó la gestión anterior? Ajá. Le agradezco su pregunta, señor presidente, porque me permite aclarar. A ver, Vitel tiene contratos de concesión y tiene asignación de frecuencias 900, etcétera, en virtud de contratos de concesión, concursos que participó anteriores, ¿no? Pero esta 2,5 no la obtiene vía un contrato de concesión firmado con el ministerio. Esta asignación de frecuencias lo tiene vía una resolución directoral. Una resolución directoral, la 690. ¿Ya? Entonces, esta resolución directoral sigue vigente. Y es la validez de esta resolución directoral la que estamos revisando en el procedimiento de oficio iniciado por esta administración, para lo que es su evaluación de la legalidad. Y sigue vigente, en tanto el Estado mismo no declare que ha habido un vicio, ¿no? Sí, claro, necesitamos que me ayude. Gracias, presidente, por su intermedio. Otra empresa, Telefónica, solicita la nulidad el 20 de julio del 2018. 24 días después, el viceministerio solicita inicio de acciones de control. Sin embargo, el día 25, un día después, ya se publica el proyecto sobre reordenamiento para la asignación de esta, ¿no? Y recién el 27 de agosto, es decir, un mes y una semana después, se pide o se remite el resultado de control a la Contraloría. Cuando hemos estado observando las situaciones de irregularidades que lindan con la comisión de delitos, es que cuando se presenta algún tipo de reclamo o de observación, presentación de nulidad, se recurre a una modalidad administrativa estatal de la modificación de las normas para que finalmente ese reclamo ya quede insubsistente. No hay algo extraño en todo esto porque el olfato no lo permite y, como usted dice, no podemos adelantar opinión. Sin embargo, sí puede dar lugar a ciertas presunciones de algo que no está totalmente transparente. Gracias. Gracias, señor presidente. En relación con la pregunta del señor congresista, la propuesta del reglamento de reordenamiento es una propuesta que es general para todas las bandas. Es un procedimiento que involucra, si una banda determinada está desordenada, se inicia una propuesta con reuniones con las empresas que están en esa banda, se dan audiencias públicas y luego se emite una propuesta. Es un procedimiento transparente, con plazos y criterios objetivos, en el cual ya la administración venía trabajando meses atrás. Es decir, este reglamento no solo impacta o involucra la 2,5. Por eso es que con eso quedaría claro y asuelta su consulta. Yo quiero ser enfática y volver a repetir el hecho de que la empresa Vitel tiene la banda 2,5 en provincias vía una resolución directoral, no es vía un contrato de concesión. Es en base a las facultades de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones que se le asigna dicha banda. No sé si es que ese punto ha quedado claro. Sí. Tiene la palabra el congresista
Martorell. Gracias, presidente. Pues también saludar a la señora viceministra. Presidente, indudablemente que este es un caso que reviste una importancia extrema, una importancia que a todas luces, por la envergadura que reviste, repito, y por la información que nos ha alcanzado la señora viceministra hoy día, yo creo que deberíamos, digamos, no trasladarlo, pero continuar, o por lo menos la invitación a la señora viceministra para la próxima sesión, en que vamos a tener más tiempo, presidente, porque hoy día estamos con el pleno ya empezó, creo, ¿no? El pleno, pero en todo caso, sí, presidente, me pide la interrupción. Sí, tiene interrupción la congresista Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos mis colegas congresistas y a todos acá presentes, y saludar a la señora viceministra de Comunicaciones. Presidente, coincido con el pedido del congresista Martorell, porque también tenemos que, por mi intermedio desde su presidencia, porque acaba de informar la viceministra de Comunicaciones de que se realizó un concurso sin público, pero hay textos de los informes técnicos que sustenta que sí debe ser un concurso público. Entonces yo, presidente, hago que haga llegar a la comisión y aparte, presidente, tenemos que enterarnos más al respecto de esta licitación, de esta obra, de preocupación que estamos nosotros acá, porque nosotros estamos ahorita pensando en el pleno y tampoco no tenemos resinos. A mí más no me dieron, yo le agarré de mi colega para enterarme. Entonces no es así, presidente, porque este es un caso muy delicado. Muchas gracias. Gracias, colega. Sí, congresista Martorell. Gracias. No, y continuando, y para finalizar, presidente, decía yo que ya se visualiza, se presume, o por lo menos pareciera que hay algo que no está en orden, puesto que justamente el mismo MTC o la viceministra, su área, digamos, su viceministerio ya ha declarado un reordenamiento de esta concesión o de esta compañía, bajo su bueno, ya no es contrato, sino es no sé qué llamarlo, asignación, ¿no? Entonces, y hay algo, más aún si está Contraloría, si está OSI, si está CETEPAT, o sea, vamos a decir, algo huele mal en algún caso. Entonces, yo creo que deberíamos, presidente, tener el cuarto intermedio, vamos a decir así, para poder revisar esta información que es bastante importante, presidente, para poder, digamos, analizar, discutir y debatir este tema con mejor información. Gracias. A ver, para comunicar a los señores congresistas, el día de hoy ha sido una parte informativa. El proceso de las personas que van a ser involucradas, justamente lo ha mencionado la viceministra, van a ser invitados. Ha sido una gestión anterior, por eso ha sido invitada la viceministra para que haga una parte informativa. Y de acuerdo a eso vamos a ir con el proceso de investigación. Sí, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludo cordialmente a la viceministra de Comunicaciones. Muy puntual, presidente. Quisiera saber la fecha en que la viceministra asume dicho cargo. Muchas gracias, señora congresista. Si mi memoria no me es infiel, mediados de enero del 2018. Anteriormente era la directora general de concesiones en transportes. 2 de enero del 2018. Mediados de enero del 2018. Listo. Entonces, mi pregunta sería, presidente, ¿por qué recién el 28 de agosto del año en curso se le solicita opinión a Ocitel sobre la asignación de Vitel, si las presuntas irregularidades se evidencian en los medios de comunicación desde mayo de este año? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, sí se asume como viceministra en mediados de enero. El actual ministro asume en marzo del 2018, como es de conocimiento público. Había sí advertencias, se estaba revisando la documentación de la 2,5, no se tenía una claridad, por eso es que se envía a CETEPAT para que se evalúe ese tema.
Mas, sin embargo, si inician las acciones porque se comienzan a levantar más información sobre los antecedentes, se comienza a tener más reuniones con la gente de OCIPTEL, se comienza a obtener más información. Obviamente la información no fluye, tan es así de que para la unidad de oficio el mismo Congreso ha establecido que ahora en vez de 1 año sean 2 años, porque se requiere que la administración tenga más tiempo para poder evaluar los hechos, especialmente cuando hay cambios de gestión. Mas, sin embargo, lo que nosotros hacemos es tratar de revisar lo más pronto posible y sobre todo no estamos actuando en ejercicio, digamos, a raíz de una nulidad digamos, presentada solicitud de parte, estamos dentro de un proceso de nulidad de oficio, mas sin embargo es cuando tomamos conocimiento cabal de todo el tema por una solicitud de nulidad presentada por la empresa telefónica, es que nos damos cuenta de la línea de tiempo que siguió ese procedimiento y del fast track que se siguió, ¿no es cierto? Entonces, que no genera que haya nulidad per se, pero sí definitivamente, como dice el congresista Martorell, nos da todo el derecho como gestión, como administración y la obligación de tener que evaluar todo el procedimiento en sí, ¿no? Gracias, viceministra, por intermedio de la presidencia. ¿Qué